Muy buenas a todos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del ciclo del acuario. Llevo una semana bastante bonita en el grupo, uno de los que más me gusta, y además un grupo potente, que es Acuariofilia España, hablando sobre el ciclado, sobre las bacterias nitrificantes, sobre las bacterias si son buenas, las bacterias que supuestamente toman oxígeno, las que no toman oxígeno, en fin, una conversación bastante interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Que me he dado cuenta que hay bastantes errores a la hora de explicarlo. Queremos sintetizarlo todo y al final nos quedamos con que hay dos tipos de bacterias. No hay dos tipos de bacterias, hay muchas más bacterias. Quedaros y vais a ver cómo funciona realmente no solo lo que es el ciclo del nitrógeno, que es una de las partes del ciclado, sino cómo funciona realmente el mecanismo, según las bacterias que tiene nuestro acuario, cómo funciona un acuario. Espero que lo entendáis. De esta manera que os voy a explicar, no lo habrá explicado nadie. Vamos a ir al grano, utilizando el acuario como si fuera una pizarra didáctica. ¿En qué consiste cuando yo pongo un acuario de acero, que no hay peces, no hay nada? ¿En qué consiste para que sea un hábitat para que los peces puedan vivir? Consiste en que aquí se genera amoníaco, ¿vale? Ese amoníaco tenemos que transformarlo en nitrato para que tanto los peces, que no es tan perjudicial, puedan soportarlo, como las plantas que sean las consumidoras de ese nitrato. Ese nitrato final, ese producto final, ¿quién lo hace? La gente dice, hay dos tipos de bacterias, anaeróbicas y aeróbicas. Sí, pero no tiene nada que ver en ese cambio. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque todas las bacterias que tienen que ver con el paso del amoníaco al nitrato, todas son las mismas en ese aspecto. Todas son aeróbicas. Todas necesitan oxígeno. Uno de los principales errores. Todas. Ahora, ¿qué ocurre con esas bacterias? Que es lo que nadie explica. Y son las grandes olvidadas de un tipo de bacterias que hay. Y que son las principales para que el ciclo empiece a funcionar. Vamos a hablar de las dos principales, que no son las únicas bacterias que tenemos en nuestro acuario, ¿vale? Que son las grandes desconocidas heterótrofas y las bacterias nitrificantes, que ambas son aeróbicas. Tanto una como la otra necesitan oxígeno. Las dos. No son esas bacterias que luego lo haremos que no necesitan oxígeno, no. Tanto heterótrofas, como nitrificantes necesitan oxígeno. Y estas dos son las causantes del ciclo. Vamos a hablar de las heterótrofas. ¿Quiénes son ellas? Cuando los peces defecan, cuando tiramos comida, cuando las plantas se pudren porque se rompe una hoja, ellas son las que descomponen todo. Cuando decimos, echa un poquito de comida por aquí para que caiga, se descomponga, y así alimentamos a las bacterias. ¿A quién estamos alimentando? A las nitrificantes, que son las encargadas de pasar el amonio o amoníaco, pasarlo a nitrato. No, a estas, porque estas son las encargadas de descomponer todo lo que hay en el acuario. Un pez muerto, por poner un ejemplo. Entonces, cuando se le echa comida, las heterótrofas son las que descomponen la comida, los trozos o lo que haya. ¿Qué ocurre cuando descomponen eso? Que liberan y generan una serie de amoníaco. ¿Y eso es bueno? No. ¿Pero qué ocurre? Que cuando empiezan a subir los niveles de amoníaco, empezamos a hacer trabajar las nitrificantes. Las nitrificantes, que esa es la que todo el mundo le gusta hablar, esas justamente son los nitrosomas y las nitrobacter, ¿vale?
Pero ¿cómo crecen ellas? ¿Cómo? ¿Con qué se alimentan ellas? ¿Se alimentan lo mismo que las heterótrofas? No, las heterótrofas necesitan de compuestos, como hemos dicho anteriormente, para descomponerlos. De eso se alimenta, de trozos de comida, de trozos de plantas, de peces muertos, de las heces de los peces. De eso, estas son las que se alimentan y descomponen y generan amoníaco. Ellas son las que nos van a cambiar el amoníaco a nitrato, pero ellas no son las que se alimentan de los compuestos, porque ellas hacen su alimentación por un proceso que se llama quimiotrofia, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Es química todo. Ellas lo que hacen es que, primeramente, como he dicho, las nitrosomas, que son las primeras que actúan de los nitrificantes, cuando sube el nivel de amoníaco, ellas lo van a convertir en nitrito. El nitrito sigue siendo malo. Bueno, pues luego tenemos las nitrobáster, que lo que van a hacer por otro proceso químico, ese nitrito no lo van a transformar en nitrato, que ya es menos perjudicial para los peces, ¿vale? Y ahora puesto es el tercer grupo. Hablamos que estas son las que descomponen la comida, hablamos que las nitrificantes son las que hacen, digamos, el proceso químico, se alimentan mediante química, son las que cambian el amonio, el amoníaco, lo pasan a nitrato, pero las anaeróbicas, que sí existen, pero no están dentro de nitrificantes ni de heterótrofas, como muchos dicen, las anaeróbicas son otras. ¿Cuáles son ellas? Ellas son las que están debajo de los troncos, debajo de las rocas. Yo en mi caso no tengo sustrato, pero hay gente que tiene sustrato grande porque tienen unos buenos plantados. Pues en esa profundidad del sustrato, en esos a lo mejor 2 dedos de sustrato que tienen, o 3, porque tienen un plantado, ahí se alojan. Ellas no necesitan oxígeno. A diferencia de las aeróbicas, que son las nitrificantes, las que nos cambian el amoníaco, y las heterótrofas, que son las que nos descomponen, las anaeróbicas, que son las que se encuentran en lugares donde no hay oxígeno, donde no hay corriente de agua, son las encargadas de incluso bajarnos ese resultado final que las nitrificantes nos dejan de nitrato, no lo bajan, lo consumen, lo convierten en un gas que al final lo evaporan. También son importantes. Fijaros en este acuario de alevines. No hay sustrato alguno. ¿Cómo hace aquí el ciclo? Como he dicho anteriormente, las anaeróbicas aquí no las tengo. ¿Por qué? Pues porque no tengo ningún sitio, digamos, donde se puedan esconder. Bueno, quizás aquí justo debajo de esta parte del filtro de esponjas podría haber, pero es muy extraño porque eso de vez en cuando, cada 2 por 3 lo levanto, lo limpio, en fin. No suelen estar las anaeróbicas ahí, que son las, como he dicho, las que ayudan a bajar un poquito el nitrato. ¿Cómo funciona esto? Esos son trozos de heces de los alevines, a lo mejor trozos de comida quedará alguno, ¿vale? Las heterótrofas, como he dicho antes, son las que lo descomponen, y las nitrificantes, que son nitrobáster y nitrosomas, son las que nos cambian el amoníaco, nos lo ponen en nitrato. Este acuario en particular funciona diferente, es mucho más sencillo y mucho más simple. ¿Por qué? Porque es solo de alevines. Cada acuario tiene su historia, pero básicamente, por eso os lo estoy poniendo, los acuarios estos simples que solo tienen cristal. Hay mucha gente que, por ejemplo, en el caso de guppy o incluso de discos, en las crías, lo tienen igual, son 4 cristales con un pequeño filtro como este, 4 plantas y a criar cíclidos, bien sean discos, bien sean escalares, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque juegan las dos, las heterótrofas, que son las que nos descomponen esas heces, y las nitrificantes, nitrobáster y nitrosomas, que son las que nos lo cambian a nitrato. Y las plantas son las que nos consumen ese nitrato. En este caso, en estos tipos de acuarios, para que lo entendáis, las anaeróbicas, las que no necesitan oxígeno, pues no están presentes. ¿Por qué? Porque no tienen sitio donde alojarse, porque todo digamos está aireado, todo, no hay rocas, no hay nada,
todo está aireado. ¿Podrían alojarse en el interior de esta roca que tengo ahí? Sí, pero vamos, digamos que la incidencia que tienen las anaeróbicas en estos tipos de acuarios, pues prácticamente es nula. Así que después de lo que hemos visto, esperemos que cojamos un mejor nivel con el tema de las bacterias. Olvidémonos, y cuando alguien diga, no, es que las nitrobacter solo se generan en el filtro. No, las nitrobacter están en todos lados. Es cierto que el filtro es el corazón y es donde más bacterias hay, porque tenemos los materiales filtrantes y tenemos la esponja donde también se pueden alojar. Es el sitio ideal, es donde más bacterias hay, sí, pero no solo y única y exclusivamente en el filtro se alojan ni las nitrobacter ni las nitrosomas, ni nacen primero nitrobacter y después nitrosomas. Son bacterias que están ahí, que nacen y que se crean gracias a las heterótrofas, que son las que nos descomponen la comida. No es cierto que nitrobacter ni nitrosomas le haga falta echarle de comer. ¿Por qué? Porque ellas se alimentan de forma química. Unas cuando pasan de amoníaco a nitrito y otras cuando pasan de nitrito a nitrato. Se alimentan en ese proceso químico, no se alimentan porque lo ha hecho el organismo. Las nitrificantes, por favor, cuando alguien diga no, para alimentar a las nitrificantes hay que echarle de comer. No, de comer hay que echarle a las heterótrofas, que son las que nos descomponen, no a las nitrificantes. Otro error, para hacer un repaso, no, es que unas son aeróbicas y otras anaeróbicas. En el ciclo, lo que es el ciclo del acuario, todas, absolutamente todas, son aeróbicas. Absolutamente todas necesitan oxígeno. Y una última cosa, en cuanto a las anaeróbicas, las que no necesitan oxígeno. He dicho que son desnitrificantes, pero no todas las anaeróbicas son desnitrificantes. Ya para completar lo que es los trabajos de las bacterias que tenemos en nuestro acuario, este último grupo de anaeróbicas que no necesitan oxígeno, aparte de las desnitrificantes que he hecho inciso, porque son importantes a la hora de bajarnos los nitratos, tenemos otras que son peligrosas, que hacen lo mismo, descomponen el material orgánico, están escondidas debajo de las rocas, en los 2 dedos o 3 dedos de sustrato, pero no bajan nitrato, no son desnitrificantes. No todas las anaeróbicas son desnitrificantes. Hay otras que hay que tener mucho cuidado, porque en alguna ocasión, no ha sido el caso en esta conversación que hemos tenido en el grupo, pero sí en otras veces lo he escuchado, no, es que se ha generado una bolsa de gas y a suyo, digamos, veneno a la columna del agua. Efectivamente, las que generan, las malas que generan esa bolsa de gas porque empiezan a descomponer la comida, los desechos, lo que sea, y no se mueven porque están en zonas donde no hay oxigenación y se generan esas bolsas de gas, también son las anaeróbicas. Por eso es muy importante, yo siempre lo digo, el que de vez en cuando se coja con lo diré ahora, vaya, un sifonador y se sifonee un poquito el fondo. ¿Por qué? Porque remueve lo que es el fondo y oxigena, y al oxigenar evita esas bolsas, principalmente, que se te expongan a la columna del agua, y evita que esas bacterias que están apelmazadas generen esas bolsas. ¿Por qué? Porque las oxigena y a ellas no les gusta. En fin, espero que os haya gustado. Ha sido larguito, pero yo creo que es bastante interesante, y es lo que os he dicho en un principio. Yo al menos no he encontrado este vídeo, este contenido explicado de esta manera. Espero, vuelvo a repetir, que os haya gustado, y un gran saludo a todos mis amigos de Acuariofilia España, que para vosotros va este vídeo. Chao. Dale like si te ha gustado y no olvides suscribirte para más contenido.